Puede ir compartiendo, profesora, ¿no? Sí, sí, por favor. Todavía tenemos tolerancia, ¿no? Todavía tenemos unos minutos. Sí, estamos a 2 minutos de las 9. Podemos comenzar a las 9, doctora. ¿Qué le parece? Ya, está bien, profesora. Está bien, bien. Sí. Mientras están ingresando los estudiantes, buenas noches, Kelly. Y también yo a partir de las 9 en punto paso lista. Ok. Ujú. Cuarenta. Pues unos 2 minutitos, profesora, y comienza usted. Perfecto, profesora. Ya. Esperamos, no hay problema. Sí, yo tomo lista acá, nomás un dispositivo, sí, de eso no hay problema. Una aplicación. Ya, perfecto, profesora. Ya.
Ya, profesora. Ok, profesora. Gracias, entonces. A ver. Buenas noches con todos. Buenas noches, alumnos. Muchas gracias, profesora, por permitirme el ingreso y a los alumnos también por permitirme estar con ustedes a esta hora. Bien, entonces, ¿se está viendo la pantalla? ¿Sí? Sí se ve, profesora. Sí se ve. Ok, correcto. Entonces, vamos a empezar con este parásito. Es un protozoario, Balantidium coli, que tiene unas características peculiares por el cual lo vamos a identificar en adelante. ¿Sí? Puedo correr, a ver un momentito. Puedo. ¿Ahí lo están viendo ahora? Porque se me fue. Bien. Se ve en la primera diapositiva, la carátula, profesora. Así, yo estoy corriendo. A ver. No corre, ¿no? Pero No, en el mío sí corre. como que se ha pasmado en la primera. Un momentito, profesor. Bien, ¿ahora sí? Ahora sí, sí. Ya, perfecto. Gracias, entonces. Entonces, lo que vamos a ver hoy día de este parásito es cómo lo vamos a identificar morfológicamente, qué características fisiológicas tiene, cómo es el proceso de producción, cómo produce la infección el parásito, ¿no? Cómo lo vamos a encontrar, qué características epidemiológicas tiene, de qué manera lo vamos a identificar, cómo vamos a prevenir la infección por Balantidium coli y las técnicas de cultivo para protozoos intestinales. Bien, entonces, empezando, para identificarlo, para conocerlo, se trata de un parásito del reino protozoa, ¿no? El Phylum Ciliophora, porque es un parásito ciliado. La familia es Balantididae, y el género es Balantidium. Para este caso, nosotros nos vamos a referir a Balantidium coli como como única especie que afecta al hombre, ¿no? Hay otras especies, pero que no van a causar infección en el humano, ¿sí? Entonces, sigamos. Se trata entonces de un protozoario ciliado, ¿no? Y como protozoario que es unicelular, es una sola célula, que vive en el aparato digestivo, en el intestino grueso específicamente, ¿ya? Es el único de esta especie, de este tipo, único parásito ciliado que infecta al hombre, ¿no? Y además con la característica de ser muy grande, es el único, es el de mayor tamaño de todos los que pueden infectar, ¿no? Para empezar a conocerlo. Viendo las características, aquí estamos viendo los dos tipos de presentaciones que tiene este parásito. Vamos a ver el trofozoito, muy grande, y el quiste. Las características que tiene este parásito, vemos aquí, miren ustedes,
En la parte anterior tiene un citostoma que va a hacer las veces de la boca, ¿ya? Sin el citostoma, al costadito está la citofaringe y todo viene a ser el peristoma, ¿no? La boca del paciente, del parásito por donde va a ingresar los nutrientes, por donde él se va a alimentar. ¿Y hacia dónde va a ir los alimentos que recibe él? Van a ir a unas vacuolitas pequeñas que las están viendo, ¿sí? Esas son las vacuolas alimenticias. Allí se van a metabolizar lo que coma el parásito, ¿no? Pero a la vez, hace las veces de boca, pero a la vez esos alimentos también deben eliminar los desechos, ¿no? El parásito debe eliminar sus desechos y también va a tener un citoprocto o citopigio, es el que hace las veces, ¿no? Por donde se va a eliminar entonces todos los desechos que tenga el parásito. Tenemos las vacuolas alimenticias donde me las metaboliza el alimento y la vacuola contráctil. Esta vacuola contráctil va a ayudar a la expulsión de esos desechos. Al costadito estamos viendo la morfología de un quiste. Tiene las mismas características. Aquí vemos un núcleo grande. Aquí también. Ese es llamado macronúcleo, ¿no? Este macronúcleo tiene una función en cuanto a la digestión del parásito, ¿no? Tenemos un núcleo muy pequeñito que en la parte hendida, en la parte cóncava de este macronúcleo, hay un puntito, un núcleo pequeñito, ¿sí? Ese es el otro núcleo, que se le conoce como micronúcleo. Ambas características la tienen en ambas formas, ¿no? Pero en la parte quística, en el quiste ya no van a ver ustedes los cilios, que sí se notan en el trofozoito. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿sí? Los cilios cubren toda la periferia del parásito. Y si bien es cierto, cuando se tenga la oportunidad de verlo microscópicamente, no siempre vamos a poder apreciar el micronúcleo, porque además de ser pequeñito, por la morfología, por la forma que toma el parásito en el momento, es un parásito que está en movimiento, un protozoario, ¿no? Tal vez no se pueda ver, es probable que no se pueda ver el micronúcleo, ¿ya? Ahí está el citostoma, ¿no? Está el macronúcleo, el micronúcleo, las vacuolas alimenticias, vacuolas contráctiles y el citopigio, ¿no? Son las características que tiene el parásito. En el caso del quiste, hay una pared quística característica que está envolviendo el parásito y ya no se puede observar los cilios, ¿no? Veamos ahora. Aquí la forma de presentación es trofozoito y quiste. La imagen que ven ustedes no es paralela, o sea, con el tamaño, ¿no? No es que sean del mismo tamaño el quiste es más pequeño, ¿no? Bueno, el trofozoito mide de 60 a 150 micras, incluso se dice que, bueno, hay descripciones que lo califican con un tamaño de hasta 200 micras de longitud, ¿no? Por un ancho de 25 a 120 micras. Tiene la membrana externa o una pared quística, en la membrana externa es donde se encuentran ubicados los cilios de este parásito y cuando se trata del quiste se forma una pared quística, ¿no? Es la que va a envolver a los cilios y por eso probablemente no lo podamos ver. Y si se puede ver, ¿no? Algunas veces se va a poder ver los cilios, va a ser dentro de esta membrana o pared quística que tiene un tamaño menor, de 50 a 65 micras, pero aún así, en esa forma quística se sigue observando como un parásito muy grande. Aquí vemos dónde se encuentra ubicado el parásito, el hábitat del parásito, la ubicación del trofozoito es en la mucosa, y la submucosa del intestino grueso, ¿no?
parte final del intestino delgado, que es el ileum, ¿no? El movimiento que hace este parásito siempre por sus cilios, ¿no? Ese desplazamiento que tiene el trofozoito lo va a llevar, es por donde va a viajar con estos movimientos y va a ir localizándose, ¿no? Hacia incluso hacia el colon, va a ir descendiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a la reproducción de este parásito, lo va a hacer en la etapa del trofozoito y va a ser de dos maneras. Uno, por fisión binaria, y la otra por conjugación, que lo vamos a ver en adelante, ¿no? Y bueno, estos trofozoitos, cuando ya son eliminados, pasan a la forma quística y luego van a ser eliminados, ¿no? En forma quística es el que va a conformar la etapa infectante, ¿no? Y los trofozoitos, una vez si salieran de esta manera, porque puede ser cuando hay heces líquidas, hay muestras, evacuaciones continuas, y a través de las heces líquidas podrían salir trofozoitos, van a vivir muy poco en el exterior, ¿no? En la parte exterior, fuera del cuerpo. Veamos aquí, y esto es bueno que lo recuerden, es importante que lo recuerden, la forma como se contamina la persona, la forma como se contamina el hombre, es en la forma quística. Y aquí lo ven, es un parásito redondo, ovalado, ¿no? Es su pared quística, doble membrana, es transparente. Las características, aquí lo vemos en un examen fresco y aquí vemos el esquema, ¿no? El macronúcleo, micronúcleo, vacuolas, los cilios, ¿no? Un quiste inmaduro todavía que deja ver los cilios, ¿no? Bueno, son las características que debemos recordar, ¿no? Recuerden que en la etapa quística no siempre va a estar cubierto de esa pared y no va a ser posible verlo en movimiento, ¿no? Es la forma inmóvil del parásito. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de este parásito? Si bien es cierto, la vía de ingreso es vía oral, pero el mecanismo de infección, el mecanismo de transmisión es fecal-oral. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si tenemos, principalmente esta infección se da cuando hay cercanía con estos animalitos que son los principales hospederos del Balantidium coli, ¿no? Los cerdos. Entonces, si nosotros tomamos, se puede dar el caso de tomar agua, a veces de los lugares cercanos a estos animalitos podrían estar infectados y no son aguas cloradas o no son aguas hervidas, ahí está un mecanismo de transmisión, una forma como se pueda transmitir al humano. También ustedes ven en los embrios, en los cultivos a veces se utiliza como abono las heces del cerdo. Y bueno, cuando nosotros preparamos las ensaladas, bueno, si son regados o con este mismo abono, cuando se preparan las ensaladas, pues no pasan por un proceso de cocción para que puedan ser eliminados. Por lo tanto, si no se ha tomado las medidas de desinfección y está contaminado con estos parásitos, probablemente, ¿no? También ahí nos llevemos a la forma de ingreso, que es la forma quística del parásito, y nos podamos contaminar. Una forma de evitarlo, sobre todo cuando se trabaja en cercanía de estos animales, ¿no? Principalmente es el lavado de manos, ¿no? Lavado y desinfección de las manos para evitar la transmisión, ¿no? Y obviamente ahí está el agua y alimentos contaminados, son parte del mecanismo de infección que es fecal-oral, lo que significa, como la vía de ingreso es oral, significa que de una manera microscópica, está ingresando heces, ¿no? A través de algún tipo de alimentos que nosotros recibimos. Bien. En cuanto a la epidemiología, ya lo hemos dicho, la vía de infección es oral, el mecanismo de transmisión, ¿no?
es fecal, es oral, es fecalismo, y bueno, es causante de zoonosis, se dice porque principalmente este parásito es de los animales, ¿no? Puede ser como el cerdo, ratas, cobayos, monos. El principal hospedero es el cerdo. Entonces, la distribución se encuentra en todas las partes del mundo. En todos los lugares vamos a encontrar este parásito, siempre y cuando esté relacionado al hospedero portador y al tipo de trabajo también que podamos realizar, ¿no? Contactos con estos animales principalmente, ¿no? Ganaderos, veterinarios, ¿no? Por ahí estaría en la transmisión. Entonces, ya podemos estar en condiciones de identificar el ciclo biológico del parásito, ¿no? Lo que estamos diciendo, como ya sabemos, el parásito se elimina principalmente en forma de quiste, ¿no? Entonces, el quiste, si ese quiste ingresa, como ya lo saben, por vía oral, ingresa el parásito, se va hacia el aparato digestivo, llega al intestino, ojo, y aquí hay que tener en cuenta, ha ingresado el quiste, ¿no? Ha ingresado el quiste y ese desenquistamiento, es decir, la liberación del trofozoito de ese quiste, se realiza en el intestino delgado, ¿no? El que está aquí de azulito. Entonces se realiza ahí la liberación del trofozoito y entonces va a ubicarse en el colon, ¿no? Es la parte que coloniza, es en el colon, ese es su hábitat, ahí vive, allí se va a, los trofozoitos se van a reproducir, van a seguir como trofozoitos y la parte que siguen su camino en el colon, por ahí se van a enquistar nuevamente y van a salir a través de las heces en forma de quiste principalmente. Pero hay que tener en cuenta que si la persona tiene un proceso agudo de infección, es decir, diarreas y por el peristaltismo mayor que pueda tener la persona, entonces también se podrían eliminar trofozoitos, ¿no? Entonces a través de las heces principalmente vamos a encontrar quistes, pero si las heces son de tipo líquidas diarreicas, probablemente también vamos a encontrar trofozoitos. Por lo tanto, las dos formas son probables encontrarlas en un examen directo, ¿no? En un examen en fresco. Y aquí vemos, ¿no? La eliminación es el quiste, ¿no? Aquí hay un tipo de reproducción, aquí por fisión binaria, estamos viendo, ¿no? Se divide el parásito y, bueno, continúa su proceso. Esa es parte del ciclo biológico que se produce en este parásito, ¿no? Que es, de este parásito que se produce en el hospedero, ¿no? ¿Cuál es el proceso de reproducción? Vemos ahí el quiste, ¿no? Es la forma infectante y es la forma como ustedes deben recordar, ¿no? Tener presente que la persona es infectada por el quiste. Llega entonces el momento del desenquistamiento, como ya lo hemos dicho, esto se da en el intestino delgado, ¿no? Se libera el trofozoito y aquí se va a dar el proceso de reproducción. La reproducción se da en el estadio de trofozoito. Trofozoito que hay dos caminos. Uno, por fisión binaria, donde el parásito se divide, ¿no? Y de un parásito, de uno, tenemos dos, ¿no? Vamos a obtener dos parásitos. Ese es el proceso de fisión binaria, ¿no? O asexual. Tenemos la otra parte de reproducción, en este caso hablamos de conjugación. Aquí vemos la unión de los parásitos, se unen por el citostoma, ¿no? Ellos en ese momento lo que van a realizar es intercambio de información genética, ¿no? Intercambio, luego se separan, pero ustedes ven que no ha habido, acá no ha habido, no se ha generado nuevos trofozoitos, siguen siendo los dos,
los dos mismos. Ha habido intercambio, ¿no?, de información, los parásitos se han rejuvenecido, ¿no?, pero seguimos manteniendo el mismo número de parásitos, ¿no? Los dos que se juntaron y los dos ya renovados con este proceso de conjugación, y por fisión binaria sí vamos a tener dos. Todo este proceso se realiza en el intestino, ¿no?, en su estadio de trofozoito. Y luego de esto se enquistan y pasan, bueno, cuando se elimina, si se elimina pues como trofozoito, recuerden que ese no es un estadio infectivo, ¿no? Ya cuando se elimina como quiste, ese sí es el estadio infectivo, ¿no? Y también les decía que el trofozoito, cuando sale de esta manera, no dura mucho tiempo en el exterior. Rápidamente va a perder características, ¿no? O muere. Aquí, en la otra parte que nos corresponde es ver la patogenia de este parásito. ¿Cómo se produce? Bueno, este parásito produce una enzima. Esa enzima es la hialuronidasa. ¿Qué hace esta enzima? Hay que recordar su característica, es una enzima lítica, por lo tanto lisa la célula, y cuando lisa la célula, ahí está cumpliendo esta función enzimática, a la vez, como es un parásito ciliado que tiene mucho movimiento, en ese movimiento rotativo que lo tiene gracias a sus cilios, entonces por esa acción mecánica de su movimiento rotatorio va penetrando en la mucosa, va ingresando, de ahí puede pasar a la submucosa intestinal, que son sus hábitats, el lugar donde se encuentra, ¿no?, en la parte del intestino grueso. Allí se multiplican, ya hemos visto los procesos de reproducción en el intestino, ¿no? Allí se multiplican, ¿no? Y aquí es donde ya vamos a ver las reacciones, lo que ocurre en el paciente, ¿no? Causa reacción inflamatoria, como es natural. Es un agente extraño y nuestro sistema de defensa obviamente acude con un proceso inflamatorio, y la reacción va a ser pues las heridas, las ulceraciones que se producen en esa mucosa, en la submucosa, y a veces puede ser, la infección puede ser tan fuerte que podría causar perforación intestinal. Y como ustedes saben, si hay una perforación intestinal, no solamente está ingresando el parásito, también las bacterias se suman a ese proceso infeccioso y puede ser grave, puede causar peritonitis y en algunos casos podría causar incluso la muerte, ¿no? Esas úlceras tienen una característica anatomopatológica, ¿no? Úlceras planas, ¿no? Pueden haber muchos tipos de estas úlceras de características planas. Otra característica también propia de este parásito es producir hemorragia puntiforme, ¿no?, en el tejido. El anatomopatólogo que analiza estos tejidos, ¿no?, esta característica de hemorragia puntiforme es característica de la infección por Balantidium coli, ¿no? Y la enfermedad que produce este parásito se le conoce como balantidiasis, ¿no? Bien. Ahora, ¿de qué manera vamos a encontrar esta infección? Bueno, puede haber personas infectadas que no presenten ningún síntoma, ¿no? No hay ninguna manifestación y ellos son los portadores asintomáticos. También vamos a tener las personas que tengan diarreas agudas, que presenten cólicos, ¿no? Por la naturaleza de la infección por este parásito. Vamos a tener también las personas que tienen infección crónica, con esas diarreas, tienen diarreas, de repente aparentemente mejoran y luego son las diarreas intermitentes, ¿no? Y luego vuelven, ¿no? Y la persona baja de peso, obviamente, por el daño que está produciendo el parásito, ¿no? Si este parásito llega a pasar a la mucosa del colon, pues
lo más probable es que se produzcan los daños que les mencionaba, ¿no? La ubicación, la penetración en la mucosa, en la submucosa, ese daño puede ser grande y entonces este parásito causa disentería, ¿no? Disentería por este cilio, ¿no? Por este parásito ciliado. Entonces, recuerden que hay otra ameba que produce este tipo de esta disentería mediana. Y bueno, en este caso este ciliado también produce, perdón, se movió. Este parásito ciliado también produce esta diarrea, esta disentería, ¿no? Disculpen, acá tengo a mi mascota que está con su engreimiento. Cuando hay un cuadro agudo de esta infección, perdón. Cuando hay un cuadro, hay dolor abdominal, tipo cólico, hay ese síndrome disentérico que viene en la diarrea con sangre, las evacuaciones, las heces van a salir cargadas de moco y sangre, ¿no? Y el paciente va a tener cólico, pujo, tenesmo, hay, bueno, hasta incluso puede ocasionar náuseas y vómitos. ¿Cómo se diagnostica este parásito? Bien, como es un parásito de tipo entérico, ¿no? Entonces la muestra que vamos a necesitar, como es un parásito intestinal, ¿no? La muestra que vamos a necesitar es la materia fecal, ¿no? Y aquí también una explicación de cuando encontramos los quistes y en qué casos, que es la forma común de diagnóstico del parásito, que son los quistes, y bueno, ¿no? En el caso de las diarreas, las evacuaciones líquidas frecuentes, ¿no? Agudas, ahí es donde encontramos los trofozoitos, ¿no? Aquí estamos viendo en estos cuadros trofozoitos, y la manera de observarlo, generalmente es un método directo, un examen en fresco, un trofozoito aquí, ¿no? Con todas sus características, es un examen en fresco, aquí es un examen, un extendido coloreado, ¿no? También se puede apreciar con la coloración o con muestras en frescos con Lubol, con solución salina. Y aquí vemos muy bonito, ¿no? Este ya es un tejido, ¿no? Es una biopsia de las lesiones que puede producir este parásito con estudios anatomopatológicos, ¿no? Vemos ahí los parásitos, ¿no? Y en el tejido se puede observar claramente los macronúcleos, ¿no? Las características de este parásito. ¿Y cómo vamos a realizar la prevención de este parásito? Vamos a ver. Si bien es cierto, sabemos que nosotros sabemos que por el proceso de la agricultura, ¿no? No siempre se riega los alimentos con agua de corriente, agua de caño, ¿no? El riego, la forma de riego para un cultivo grande, pues puede ser con agua de los ríos, de las acequias, y sabemos que allí puede importar mucha contaminación. Entonces hay que tener la precaución de lavar y saber desinfectar los alimentos, ¿no? Para evitar la contaminación no solamente del Valentinum coli, ¿no? De diferentes infecciones, tanto parasitarias como bacterianas o principalmente. Entonces uno es el lavado de los alimentos, el tratamiento de los alimentos y de las manos, ¿no? Cuando se trabaja con esto, a veces por el mismo proceso, trabajar, por ejemplo, con la tierra, el trabajo en la tierra, en el campo, ese mismo proceso a veces hace que las manos estén contaminadas y lo que tenemos cerca, por ejemplo, es un establo, el lugar donde se crían los cerdos, ¿no? Entonces el lavado de manos exhaustivo es importante para evitar la infección por estos parásitos, ¿no? Eso no solamente el Valentinum, ¿no?
sabemos que el parásito tiene otras formas también de otros parásitos, de otras formas parasitarias que nos pueden infectar. Entonces, cuando hablamos, ahora ya cerrando el tema de el Balantidium coli, entonces cuando hablemos de métodos diagnósticos de los parásitos, principalmente de los parásitos intestinales, el diagnóstico va a ser usar métodos directos. Y rápidamente vamos a tener la identificación del parásito, ¿no? Ya sea de todas las formas, las amebas, flagelos, ciliados, el examen directo. Pero también va a haber ocasiones en que la parasitosis sea muy escasa y no se pueda detectar por el examen en fresco, por el examen directo o métodos concentrados. Se necesita aplicar otros métodos y dentro de ellos sería el cultivo de parásitos, de protozoarios, ¿no? Es un parásito que más que todo sirve para confirmación o la identificación, pero es un proceso largo, ¿no? No es un diagnóstico que vayamos a tener inmediatamente, ¿no? Como si lo haríamos con un examen en fresco. Entonces, el cultivo de protozoarios que hagamos, ¿no? Va a depender del parásito que estemos nosotros buscando o de la sospecha que tengamos, ¿no? Principalmente cuando se trata de protozoarios vamos a ver que la entamoeba histolítica, por ejemplo, la tricomonas vaginales, y en el caso de las amebas de vida libre como la acantamoeba o la negleria, ¿no? Son parásitos que podríamos determinarlo a través de este método, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, ¿no? Para diagnosticar estos enteroparásitos es un método demasiado largo, ¿no? Es un método poco utilizado, pero que nos va a ser útil si queremos nosotros, por ejemplo, lograr mejorar la cantidad de parásitos, por ejemplo, cuando son escasos, ¿no? Un método, el cultivo va a ser un método de enriquecimiento para lograr ello, ¿no? Lograr mejorar nuestra masa, mejorar la cantidad de parásito, ¿no? Para poder confirmar un diagnóstico o realizar un diagnóstico, es decir, la parasitosis es escasa, ¿no? Confirmar un diagnóstico, por ejemplo, sería en el caso de la entamoeba histolítica. Sabemos que la entamoeba histolítica, la entamoeba dispar, tienen características muy similares, ¿no? Morfológicamente son similares, pero una produce, por ejemplo, la disentería mediana, una es patógena y la otra no, pero morfológicamente no la podríamos diferenciar. Hay otras metodologías que nos podrían ayudar a diferenciar una entamoeba histolítica de dispar, por ejemplo, a través de pruebas de ELISA, buscar los simonemas del parásito, ¿no? Podrían ser las alternativas. Y el cultivo también puede ser una alternativa para este caso, pero ya sabemos de que el proceso de identificación va a ser largo. Entonces, ¿qué utilidades se le va a dar a este proceso? ¿Para qué nos va a servir el proceso de cultivo? Bueno, es estudiar el comportamiento, por ejemplo, frente a fármacos, ¿no? Es una de las utilidades que podemos tener. Y también podría ser obtener antígenos, como vamos a tener ya cultivos puros, ¿no? Digamos, el parásito de una manera pura, entonces podemos obtener antígenos para reacciones serológicas que podrían ayudarnos a identificar el parásito. Esa sería una utilidad, una aplicación que podríamos darle al cultivo de los protozoos. La metodología, entonces, para aislarlo va a depender del parásito, ¿no? ¿Qué condiciones le vamos a dar
a estos medios de cultivo va a depender de cuáles sean los parásitos que nosotros deseamos aislar, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de protozoarios saprófitos, ¿no? Y que se encuentran en el agua, nosotros buscaríamos muestras de agua dulce y como enriquecimiento, fragmentos de algas filamentosas, ¿no? El lodo con materia orgánica que van a ser los nutrientes para este cultivo, ¿no? Eh, pero si se trata de muestras intestinales, como en este caso, parásitos intestinales, entonces la fuente, la muestra a estudiar va a ser las muestras de heces. Pero aquí tenemos, si son las muestras de heces, aquí vamos a tener algunas condiciones, algunas características que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si hablábamos de la metamoema histolítica y dispar, si bien este cultivo de esta ameba se realiza por primera vez en 1925, pero se hace, como ustedes saben, las muestras de heces no solamente tenemos, no solo vamos a encontrar el parásito que está en búsqueda, en este caso la histolítica, también vamos a tener bacterias, ¿no? Una serie de contaminantes. Entonces, el primer cultivo fue así, ¿no? De una muestra cargada de todos los contaminantes que pueda tener. Se siguió trabajando con esta metodología en el año 1961, es que se logra, este señor Diamond logra realizar un cultivo axénico o un cultivo puro, ¿no? ¿Y de qué manera, no? ¿Qué es un cultivo axénico? Estamos hablando, significa de que su desarrollo debe ser, o sea, únicamente de esa especie, solamente la especie, en este caso, la ameba que estamos esperando, libre de todo tipo de contaminación, ¿no? Ese sería un cultivo axénico, ¿no? Más aún si nosotros, por ejemplo, si el fin de este cultivo, por ejemplo, es lograr preparar antígenos, ¿no? Para las pruebas serológicas para las que se pueda aplicar, sería muy útil esos cultivos logrados de forma axénica, ¿no? También tenemos cultivos de Giardia intestinales, ¿no? También se realizan, y bueno, una manera de recordar o de tener presente de que esto es un proceso largo, ¿no? La primera vez, por ejemplo, se mantuvo trofosoditos hasta por 7 meses en cultivo monoaxénico, ¿no? Un cultivo puro. En este caso se utilizaba como sustrato o, bueno, embrión de pollo. Entonces, depende de las exigencias que tenga el parásito, se va a realizar estos medios de cultivo, ¿no? Que no se realizan en la práctica de laboratorios comunes, ¿no? O sea, se hacen con fines de investigación, no son aplicables a la práctica diaria, ¿no? La práctica diaria, el diagnóstico de parásitos o de enteroparásitos, ¿no? El mismo proceso de muestra, de obtención de muestra, pues son exámenes, la aplicación de exámenes directos, ¿no? Bien. Y recordar, ¿no? El proceso de del proceso de identificación, ¿no? Siempre en orden, contar con todos los reactivos, ¿no? Un proceso en orden y así es como vamos a obtener la identificación y el reporte de nuestros enteroparásitos. Jóvenes, hasta aquí preguntas, por favor. Yo, profesora, tengo una consulta. Sí, José Luis. Perdóneme, disculpe. Junior. No, es que no levanté la mano. Habla, Junior. No vi quién levantó la mano primero, disculpe. José. ¿Quién fue? Profesora, buenas noches. Yo quería hacer la consulta, profesora, que, por ejemplo, el libro de Botero menciona que
nosotros debemos confirmar para hacer el diagnóstico de este protozoo. Y nos menciona realizar un cultivo, pero en la práctica clínica, para confirmar el diagnóstico se utiliza, ya que menciona que es un proceso largo hacer el cultivo. Esa es la pregunta, profesora. Sí, claro. Lo que pasa es que la confirmación, en el caso de los protozoos intestinales, hay metodologías, ¿no? Si yo les mencionaba, por ejemplo, la entamoeba histolítica, tenemos pruebas de ELISA, por ejemplo, ¿no? Me mencionabas al botero, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de ELISA, para diferenciar una histolítica de una díspara, por ejemplo, buscamos los simonemas del parásito y con esto tendríamos la confirmación de qué parásito se trata, porque, bueno, morfológicamente les decía que no hay diferenciación. Si fuera un parásito, en el caso de Balantidium, pues simplemente es el examen directo ahí, eso es característico y es único, ¿no? En esa forma, ¿no? Sí, profesora, profesora, mencionó un término como también como cultivo axénico, y mencionó que eso solamente es para una sola especie. En este caso mencionó la entamoeba histolítica. Pero yo también puedo realizar en ese medio de cultivo el protozoo que acabamos de estudiar, o no, porque eso también menciona, perdón por citar Botero porque es el único libro que tengo de parasitología, pero eso menciona que también puedo realizar este protozoo en medio cultivo de la entamoeba histolítica, o no, también tiene un cultivo propio de él. No es solamente para entamoeba histolítica. Cuando hablamos del cultivo axénico, hablamos de un cultivo puro y es un método, ¿no? También lo podríamos utilizar, por ejemplo, en Giardia, ¿no? Es parte del método. Ok, ¿Sí? profesora, muchas gracias. Sí, profesora. Ajá, sí, profesora, muchas gracias. Junior. Sí, profesora. Bueno, tengo dos preguntas, son rápidas. La primera es que comentó que cuando este parásito de la Balantidium coli se instala en lo que viene a ser la mucosa del colon, produce la disentería por los cilios. Y luego comentó que existía otra ameba que también produce esta disentería. ¿Estas amebas son los ejemplos que vinieron luego, como la cantamoeba y la Naegleria? ¿O existen otras? No, cuando hablamos de amebas disentéricas, la otra ameba es la entamoeba histolítica, por ejemplo, ¿no? Como patógena que es. Cuando hablamos de la infección por amebas de vida libre, el mecanismo es otro, más que todo es neurológico, ¿no? Naegleria, cantamoeba son otras manifestaciones, sino que están dentro de los parásitos que se podría hacer el cultivo. ¿Sí? Ok, profesora. Y la última pregunta, perdón, para terminar. A ver, ya sí. Lo que viene a ser las muestras de heces, si bien es cierto, en lo que viene a ser una muestra de heces, digamos, sólida, por así decirlo, se presentan con mucha más facilidad los quistes. Pero comúnmente cuando son el paciente está con diarrea, ahí pueden presentarse también los trofositos, perdón. Pero solamente se infecta, o solamente es una fase infectiva los quistes, más no los trofosoditos, ¿correcto? Correcto. Lo que pasa, recuerden ustedes que dentro de las manifestaciones clínicas que tiene este parásito, una de ellas es que el paciente sea asintomático, por ejemplo, ¿no? Y el paciente asintomático o un paciente que está en un proceso crónico no tiene diarrea, va a eliminar el parásito, ¿no? Como va a pasar dentro de su proceso, dentro de su propio ciclo de vida, ¿no? El trofozoito, y a medida que va él desplazándose, ¿no? Llega al colon y se transforma en quiste y de esa manera se va a evacuar. Pero este proceso, este ciclo se agiliza un poco, o sea, hay peristaltismo, el parásito está en movimiento y lo que va a hacer el proceso de diarreas, lo que va a hacer es que el parásito salga expulsado rápidamente, ¿no? Y ahí es donde sale en forma de trofosodito, que también es una forma de detección en laboratorio, ¿no? Una forma diagnóstica. Principalmente vamos a encontrar el quiste,
que de paso también es la forma infectiva, ¿no?, del parásito, pero el hecho de que la evacuación sea líquida es que se ha acelerado el proceso, y por eso lo podemos encontrar de esa manera, ¿no?, como trofozoito. Muchas gracias, profesor. Sí. ¿Otra pregunta? Fernando. Buenas noches, profesora. Profesora, algo que no entendí este concepto. Cuando dijo que durante la reproducción sucede una conjugación y que hay un intercambio de información por el citostoma de este parásito, mencionó que hay un rejuvenecimiento de los parásitos. ¿A qué se refería con eso? Con el Ya. rejuvenecimiento. No, o sea, la unión de ambos, o sea, recuerda que para que haya este tipo de conjugación se deben unir dos células, o sea, dos parásitos, y el lugar por donde se unen es por el citostoma, ¿no? Entonces, ahí se va a producir, lo único que van a hacer es cambiar, ¿no? Material genético, material nuclear, cambian, ¿ya? Cambian. Y luego se van a separar. Y el parásito, bueno, lo único que ha hecho es intercambiar material. No hay nuevas células, nada, pero el parásito, o sea, es una manera de decirlo, ¿no? El parásito como que se ha revitalizado con ese proceso de conjugación, con ese cambio. Nada más, no hay nuevas generaciones. Simplemente el parásito se ha revitalizado, es un proceso de reproducción sexual, se dice, pero sin nueva generación de nuevas células parasitarias, ¿no? Ya ¿Sí? entendí, profesora, gracias. Ok. Ok. Rosana. Buenas noches, profesora. Bueno, había mencionado sobre los cultivos, pero quería que me dé como una diferencia. ¿Un cultivo arsénico como un monoarsénico es lo mismo o en cuál se diferencia? Exactamente si es por el mismo parásito, se puede hacer el mismo parásito, si no me equivoco mencionar Giardia, pero no sé si hay otra diferencia o algo así. A ver. Cuando se habla del cultivo con una sola especie, o sea, les decía que, por ejemplo, cuando se hace un cultivo inicial, ¿no? Les había mencionado la histolítica, la primera vez que hacen ese cultivo, se hace de una muestra de heces, y en las heces se encuentran muchas especies, no solamente, incluso podrías tener otro parásito, ¿no? Entonces estamos hablando que esos cultivos no son puros, o sea, se empieza de esa manera, cuando por historia empiezan a hacer cultivos, lo hacen de esa manera, pero a la vez hay bacterias, hay parásitos, ¿no? Entonces, ese fue un cultivo cénico, digamos, cénico, o sea, hay otros microorganismos, pero se siguió estudiando, ¿no? Y más adelante, muchos años después, resulta de que para lograr un cultivo puro, o sea, ya libre, una sola especie, donde ya no hayan otras especies, hay que utilizar una metodología, perdón, al final este método, lo que se hace, por ejemplo, ¿cómo haríamos para eliminar las bacterias de este cultivo bacteriano? Por ejemplo, aplicarle antibióticos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, donde le ponen imipenem. El imipenem es un antibiótico que elimina gran parte de la flora bacteriana, ¿no? Casi toda la flora bacteriana. Entonces, cuando se elimina todo y solamente se aísla el parásito en este caso la entamoeba histolítica, está puro, hablamos de un cultivo axénico, ¿no? Axénico, porque ya no tenemos otros tipos de contaminantes, ¿no? ¿Y para qué es útil este cultivo axénico? Por ejemplo, si ya tienes un antígeno puro, en este caso de la entamoeba histolítica, a partir de este cultivo ya se podrían preparar las pruebas, ¿no? Las pruebas de identificación, pruebas serológicas, por ejemplo. Ya tienes un antígeno puro que viene a ser este parásito puro, y entonces
puedes ya obtener a partir de ahí una reacción anticuerpos puros también, ¿no? A partir de ese cultivo axénico puro. ¿Sí? Ok, profesora, gracias. Okay. Ajá. José Luis. Profesora, mi compañero había mencionado anterior sobre la reproducción, la conjugación. Profesora, ¿eso se realiza por el plásmido o por el ADN plásmido o por otro? No. Aquí estamos hablando de, claro, intercambio genético, pero aquí no está interviniendo el plásmido, ¿no? Aquí se juntan, se reproducen de esa manera dos parásitos, dos células, ¿no? Dos protozoarios juntos, de la misma especie, ¿no? ¿Y cuál es el punto de unión ahí? ¿No? El punto de unión es el citostoma, se une. Cuando hablamos de plásmido, hablamos que se genera una copia, ¿no? Por ejemplo, en las bacterias, con las mismas características, pero es una nueva, ¿ya? Es una nueva copia. Cuando estamos hablando aquí de la conjugación del parásito de la entamoeba histolítica, estamos hablando que se intercambió, pero luego que se separen siguen siendo el mismo protozoario, ¿no? Es el mismo, es uno solo, que tal vez tenga un tiempo de vida más con este proceso de conjugación, pero nada más, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Junior. Profesora, también había comentado que los medios de cultivos, bueno, en la PPT, no se realizaban en laboratorios de rutina. ¿Qué quiere decir esto, profesora? No, la prueba, el proceso de cultivos no se realiza en laboratorios de rutina, porque en un laboratorio de rutina nosotros llega la muestra y a veces, digamos, en emergencia, y a la media hora ya está tu resultado, tienes que reportarlo, ¿no? En un examen directo reporta, se hace un examen directo, un examen en fresco, ¿no? Con BOL, con suero fisiológico, y ya está el reporte, porque el médico tiene que, frente a la sospecha, ya sea de un parásito, infección bacteriana o parasitaria, y el niño o el paciente está con diarrea, el médico va a dar un tratamiento inmediato. Entonces, esos son procesos rápidos, ¿no? O sea, en un laboratorio hospitalario, digamos, no se realizan procesos de cultivo. Los cultivos se hacen en procesos de investigación, más no en la rutina. No sería aplicable la demora, ¿no? El paciente espera un resultado. A eso me refería. Ah, ya. Listo, profesora. Gracias. Andrea. Buenas noches, profesora. Tenía una consulta. Había mencionado que esta enzima que producía este protozoo, la enzima hialuronidasa, producía una acción lítica que permitía la penetración del trofosodito, infectaba la mucosa, ¿no? Invadía la mucosa submucosa y producía inflamación. Pero también mencionó que a nivel intestinal se producía el enquistamiento. En este caso, ¿cómo sería para que produzca inflamación, ¿no? En la forma de trofosodito y ya cuando se está enquistando. A ver. Una de las características de este parásito es producir esa enzima, hialuronidasa. Y esa enzima, a su vez, tiene la característica de ser lítica, quiere decir que lisa la célula, ¿no? Lisa la célula y al lisarla va penetrando y se ayuda de su movimiento ciliar, ¿no? Eso le ayuda a ir penetrando, ingresa a la mucosa o a la submucosa, ¿sí? Y entonces así es como produce el daño. ¿Me dijiste la otra parte de tu pregunta? Perdón, ¿me repites? Así, cuando a nivel intestinal se produce el enquistamiento. Allá. No, estamos hablando de la acción lítica del parásito ahí, pero eso es cuando está produciendo una infección de esa manera. El proceso de enquistamiento estamos hablando. Cuando nosotros nos infectamos,
nos infectamos con la forma quística del parásito, ¿recuerdan? ¿Sí? Ingresa, ¿no? Ingresa por la boca, llega bueno, atraviesa el estómago, llega al intestino. En el intestino se desenquista, quiere decir que ese quiste, para que se pueda reproducir, para que pueda cumplir sus funciones, multiplicarse, debe ser no quiste, sino trofozoito. Entonces, en el intestino se libera el trofozoito. Pero ese trofozoito, ¿no? Tiene su ciclo de vida, ya han visto su ciclo biológico, se multiplica, se reproduce por fisión binaria. Conjugación es la parte que no aumenta el número, pero por fisión binaria se multiplican los trofozoitos, ¿ya? Pero ese trofozoito va caminando, ¿no? Va caminando y cuando llega al colon, allí, o sea, ya el ambiente ya no le es tan favorable también, ¿no? Entonces el parásito cambia de su forma, entonces cambia a ser quiste y de esa manera es como se evacúa, ¿no? Por el lugar donde está, va a ser arrastrado por ya la materia fecal que va a salir, que se va a evacuar y va arrastrando a este parásito que ya no está en un lugar tan favorable, ¿no? Ya está, ya no está en la parte del intestino inicial, él va saliendo ya. Entonces, a eso me refería, son dos cosas diferentes porque cuando te hablaba de la hialuronidasa es cuando está en su proceso en la mucosa, su mucosa intestinal, pero cuando está produciendo la infección, ahí acompañada de su factor lítico, es la enzima, y su factor mecánico, que son los cilios, es que ellos van penetrando, es la manera como va penetrando, causando la infección y el daño que va produciendo, ¿no? Hasta incluso en ese proceso puede producir perforación intestinal, les decía, ¿no? Y el daño. Pero el enquistamiento es parte del ciclo de vida del parásito, ¿no? Es parte de su desarrollo y cómo se llega a eliminar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Gracias. Ok. Bien, ¿otra pregunta? ¿Hay más preguntas, jóvenes? Bien, si es así, estaríamos terminando, profesora. ¿Profesora? ¿Profesora Ana? Sí, aquí estoy presente. Sí. Ya, está bien, profesora. Muchas gracias por su disertación. Entonces, estaríamos dando por concluida la clase de la profesora. Le agradecemos su tiempo y también les agradezco, jóvenes, el tiempo que nos están brindando para escuchar a la profesora Cecilia. Y bien, solo para recordarles que las teorías son obligatorias en su asistencia. Tengo acá registrado la ausencia de cámara de ANCO que no han asistido a la clase, ¿sí? También les recuerdo que hay una tolerancia, es decir, no es llegar a la clase, sino antes de las 9:15, ¿no? Eso yo lo estoy registrando, entonces, por favor, cumplamos con lo establecido. Solo se considera hasta las 9:15, entonces estoy viendo que aquí algunos han ingresado y eso lo voy a revisar. Entonces voy a quitar la asistencia, ¿no? Porque 9:16 ya no hay asistencia, ¿sí? Lo mismo que en la práctica, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, les alerto para que después no tengamos malos entendidos, ¿ya? Bien, gracias, profesora, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias, buenas noches. Sí, esperamos. Gracias, profesora. Ya esperamos para la teoría. Muchas gracias, Gracias, profesora. profesora. Buenas noches. Buenas profesora. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Ya. Bien.
Dejo de grabar. Está esto. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego.